Buenos días y muchas gracias por estar aquí como siempre. Os hago un repaso breve de las cosas que más nos importan de este pleno. Tienen que ver sobre todo con la sesión de control al Gobierno que será mañana. Haremos 4 preguntas como hacemos cada miércoles. Les detallo 3 que creo que son especialmente importantes. En primer lugar, una respecto a la ayuda que anunció el Gobierno la semana pasada de 430 euros para jóvenes en situación de desempleo. Saben ustedes que nosotros entendemos que esa no es la solución para el grave problema de desempleo juvenil que tiene nuestro país, que supera el 50%, que implica larga duración y que además tiene también que ver con otro gran problema por resolver en nuestro país y que es la situación de las pensiones, donde la hucha se está acabando y los empleos de baja calidad perjudican también a la capacidad que tenemos de responder con dignidad a la cuestión de las pensiones. Por tanto, preguntaremos sobre este tema. Vamos a preguntar también por los 60.000 millones de euros que da por perdidos el Banco de España respecto a la ayuda que todos los españoles y todas las españolas dimos a las entidades financieras cuando lo necesitaban. Quiero recordar que este Gobierno, el anterior Gobierno, el Gobierno de entonces, aseguró que no iba a costar un duro al contribuyente esa ayuda, ese préstamo para facilitar el rescate bancario y, sin embargo, ahora pues, el Banco de España da por perdidos 60.000 millones de euros, por redondear, porque la cifra exacta es más. Entonces, vamos a preguntar qué ocurre y por qué tienen que asumir los españoles la fiesta que se pegaron las entidades financieras y que ha causado la mayor crisis económica de los últimos tiempos, no solamente en España, sino en el conjunto de Europa y del mundo. Y, por último, Rafa Mayoral preguntará al señor Montoro si tiene pensado o se le ha pasado por la cabeza en algún momento dimitir después de conocer la noticia de que el Tribunal Constitucional ha declarado inconstitucional la amnistía fiscal de la cual es responsable político. Dicen que son el gobierno del orden, de la ley, el gobierno de lo sensato, pero después resulta que hacen amnistías fiscales inconstitucionales, que se saltan la ley mientras los ciudadanos españoles la están cumpliendo y que además permite beneficiar en numerosos casos a corruptos de sus propias filas, a corruptos de su propio partido o a delincuentes económicos como el señor Rato. Por tanto, le vamos a preguntar al señor Montoro a ver qué opina de esto. Además, Sofía Castañón hará una interpelación que tiene que ver con algo que ustedes ya conocen. Por 2 veces ha sido vetada por parte del Gobierno una proposición de ley para garantizar permisos de maternidad y paternidad iguales, intransferibles y remunerados al 100%. Nosotros consideramos que eso es una medida esencial, no solamente para dignificar las condiciones de trabajo en nuestro país, también para garantizar un sistema de cuidados igualitario y para asegurar la igualdad de las mujeres, que dejemos de ser consideradas población de riesgo por el hecho de poder quedarnos embarazadas y que no existan permisos de paternidad y maternidad iguales e intransferibles y remunerados al 100%, y por tanto interpelaremos al Gobierno pues, para saber por qué ese veto en una medida tan importante y que permitiría, insisto, de manera evidente luchar contra la desigualdad que seguimos sufriendo las mujeres. Y, por último, les destaco una cosa que nos llena de orgullo hoy, y es que en la Comisión de Exteriores se ha aprobado por práctica unanimidad, intuyo que lo deben saber porque ha sido ya hace un rato, una iniciativa que hemos propuesto nosotros para crear una convención o para impulsar desde España, en el marco de Naciones Unidas, una convención sobre la aplicación de las normas relativas a derechos humanos de los colectivos y la población LGTBI. Insisto, es una iniciativa que presentamos ante la Comisión de Exteriores para impulsar en el marco de Naciones Unidas una convención semejante a la lucha en defensa de los derechos raciales, de los derechos de las mujeres, pero en este caso en materia LGTBI. Ha sido aprobada, insisto, por práctica unanimidad, solo ha contado con una abstención, el resto han sido votos a favor, así que estamos contentas. Creemos que en el marco ahora de la celebración pronta del Día de los Derechos de las Personas LGTBI, pues es una buena noticia que España quiera seguir siendo referente internacional en materia de defensa de los derechos de las personas gays, lesbianas, transexuales, bisexuales. Y a partir de ahí, a las preguntas que te han hecho. Sobre la oferta que ha hecho Pedro Sánchez para crear un grupo que pueda desmantelar las políticas del PP desde el Congreso, ¿la ven con buenos ojos? Ya creo que le respondió ayer mi compañero Pablo Echenique, pero encantada de volver a responder. Nosotros vamos a estar ahí haciendo las mismas prácticas que ya venimos desarrollando todos estos meses, prácticas de oposición a las políticas de austeridad del Partido Popular y, por supuesto, buscando todas las alianzas parlamentarias posibles.
Nosotros estamos contentos y nos parece una buena noticia que el Partido Socialista dé pasos en el sentido de estar más cerca de las posiciones de la oposición que de las posiciones del Gobierno, y en ese sentido, por supuesto, bienvenido todo el diálogo, que por otra parte, insisto, no es una práctica nueva, venimos realizándola desde el inicio de la legislatura con el señor Mariano Rajoy a la cabeza, de colaboración parlamentaria para tratar de revertir y de impedir que se sigan aplicando las políticas de austeridad que este Gobierno impone. Al margen de esto, o digamos a más de esta situación, nosotros creemos que la mejor forma de impedir que el Partido Popular siga haciendo políticas dañinas para el conjunto de la población es sacar al Partido Popular de la Moncloa. Entendemos que en ese sentido la moción de censura ha sido una herramienta necesaria, y así creo que lo ha valorado el conjunto de los españoles y las españolas, y no solamente necesaria, sino que ha demostrado que el Partido Popular no tiene mayoría para seguir al frente del Ejecutivo, por tanto que hay posibilidades de buscar una mayoría alternativa. ¿Hay que hacer actividad parlamentaria para buscar acuerdos? Por supuesto, y siempre serán bienvenidos. Pero hay algo más importante y más urgente que es posible hacer si nos ponemos de acuerdo, y que es sacar al Gobierno del Partido Popular de la Moncloa, y nosotros vamos a trabajar para ambas cosas, pero sin perder nunca de vista ese objetivo, que es sacar al Gobierno del señor Mariano Rajoy de la Moncloa. Sí, Pedro Sánchez ha concretado esta mañana que va a intentar buscar una reunión con Unidos Podemos y Ciudadanos para la semana que viene. Me gustaría saber si van a aceptar, si van a pedir que sea una reunión a solas entre Unidos Podemos y el PSOE. Y Sánchez ha dicho que va a intentar plantear medidas sobre un plan de rescate a la juventud. Me gustaría saber si ustedes en la reunión de la semana que viene también van a plantear ya esa apuesta por una mayoría alternativa para sacar al PP del Gobierno. Gracias. Gracias. No tenemos todavía constancia oficial de esa reunión, pero si nos convocan a una reunión, saben ustedes que de forma habitual hablamos con todos los grupos y nos reunimos con todo el mundo, eso forma parte de la actividad parlamentaria. Entonces, insisto en la línea también de la respuesta que hacía antes, nosotros vamos a seguir hablando con todos los grupos con la línea clara de revertir las políticas del Partido Popular e, insisto, sin perder nunca de vista el objetivo principal, que es desalojar al Partido Popular de la Moncloa. Creo que en ese sentido es obvio para el conjunto de los ciudadanos que no se puede establecer una equidistancia entre las fuerzas de la oposición y los socios del Gobierno, entre quien presenta una moción de censura y quien, aún en la peor situación del Partido Popular, sigue sosteniendo al Partido Popular al frente del Gobierno estatal, al frente del Gobierno en la Comunidad de Madrid o en la región de Murcia. Creo que ningún ciudadano asume que se pueda establecer una equidistancia entre quien está actuando como fuerza de la oposición y quien está actuando como muleta naranja del Partido Popular. Insisto, siempre dispuestos a hablar con todas las fuerzas parlamentarias, es que eso forma parte de nuestro trabajo, pero nosotros entendemos que la acción prioritaria, sin descuidar nunca todos aquellos posibles acuerdos parlamentarios que permitan mejorar la vida de la gente, pero la acción prioritaria en este momento para las fuerzas de este Parlamento es desalojar al Partido Popular de la Moncloa, y para eso vamos a trabajar, porque la moción de censura de la semana pasada demostró que el Partido Popular no tiene mayoría y, por tanto, que es posible construir una alternativa, y en ese sentido también nos alegramos de las posiciones del Partido Socialista, insisto, en una línea de intentar estar más cerca de nosotros que del Partido Popular y de su muleta naranja. Víctor. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días. Esta mañana el Partido Socialista ha votado a favor de que siga la tramitación del Tratado de Libre Comercio con Canadá en la Comisión de Asuntos Exteriores. Quería saber si en la Junta de Portavoces se había hablado de que el CETA vaya a pleno la semana que viene, o cómo está un poco esa tramitación. Y a cuenta de esta votación y de las declaraciones del que hasta ahora ha sido portavoz del PSOE en el Congreso, de Ábalos, sobre el techo de gasto, y de este llamamiento, perdona, es que se está copiando, de este llamamiento de Pedro Sánchez a un entendimiento otra vez entre Unidos Podemos o Podemos y Ciudadanos. Quería saber si confían en que de verdad Pedro Sánchez haya hecho ese giro a la izquierda, o que intente realmente representar esa izquierda que dijo en el Congreso del PSOE del fin de semana, o si las votaciones del CETA, la negociación por el techo de gasto
y la petición de entendimiento con Ciudadanos le retrotrae al Pedro Sánchez de 2016. Gracias. Gracias. Gracias, Aitor, por las preguntas. Saben ustedes que nosotros queremos hechos. Son el mejor aval que puede tener una formación política y un político para demostrar lo que quiere hacer y cuál es su programa y su proyecto de país también. Estamos esperanzados, y eso se lo hemos dicho muchas veces, pero queremos hechos. Si la pregunta es el posicionamiento al respecto del CETA o el techo de gasto son momentos para demostrar con hechos dónde se está, de qué lado se está, mi respuesta es sí, creo que lo son. Recordemos que en respecto al CETA es un tratado de libre comercio semejante al TTIP que a nuestro juicio es posible que esté vulnerando de manera seria y grave principios fundamentales de la soberanía de los ciudadanos y las ciudadanas españolas. Por eso intentamos precisamente que el Tribunal Constitucional lo evaluase y eso no fue asumido por los grandes grupos de esta Cámara, pero nosotros creemos que el CETA puede atentar gravemente contra la soberanía de nuestro país. Entonces, claro que es una votación importante. La del techo de gasto no hace falta que se lo cuente porque ya les hemos dicho muchas veces que el techo de gasto junto con los presupuestos generales del Estado pues son posiblemente los elementos que más estabilidad permiten dar a un gobierno y que más marcan las políticas que se pueden hacer, porque la mayoría de las políticas para poder aplicarse, aunque las apruebe el legislativo, necesitan de recursos económicos y el techo de gasto y los presupuestos es lo que determina a qué se van a destinar los recursos. Por tanto, es una votación esencial, central. A partir de ahí, bueno, en respecto al CETA, por ejemplo, ha habido diputados y diputadas socialistas que han manifestado abiertamente su oposición al CETA, igual que en parlamentos autonómicos el Partido Socialista se ha opuesto al TTIP, también al CETA. Creo que en una posición argumental muy semejante a la nuestra. Para nosotros eso es una buena noticia y ojalá eso se pueda concretar en que frente al CETA pues podamos estar juntos y también en el techo de gasto podamos tener una posición que no siga recortando derechos y recortando presupuesto a los españoles mientras se hacen amnistías fiscales inconstitucionales. En ese sentido, pues trabajaremos, claro que sí, para que en esas situaciones se defiendan las cosas que, por otra parte, nosotros hemos planteado siempre, tanto al respecto del CETA como respecto al techo de gasto. Hola, buenos días. Sobre la propuesta del Partido Socialista de Pedro Sánchez, ¿a Podemos le parecería bien una reunión a tres con Ciudadanos o prefieren un formato por separado? Y no sé si este plan de rescate a los jóvenes que plantea Sánchez como primera medida para ponerse de acuerdo les parece bien. ¿Tienen alguna idea en concreto sobre qué tipo de medidas debería incluir? Y luego tenía otras dos cuestiones. Una sobre el formato en el que Puigdemont debe venir al Congreso. No sé, Podemos, cuál prefiere, si uno que tuviera votación o no. Y, por último, sobre la imputación de los dos concejales de Ahora Madrid, Celia Mayer y Sánchez Mato, si respalda la dirección de Podemos a estos concejales, aunque son de Ahora Madrid, no exclusivamente de Podemos, considera que tendrían que tomar alguna medida de responsabilidad política. No sé. Gracias. Gracias. Respondo a las cuatro, creo que por orden inverso. Respecto a la situación de los concejales de Ahora Madrid, los servicios jurídicos del Ayuntamiento están estudiándolo. Es evidente que ambos han sido denunciados por el Partido Popular por investigar la corrupción, así que vamos a ver qué dicen los servicios jurídicos del Ayuntamiento y, por supuesto, que defendemos, como hemos defendido siempre, a todas aquellas personas, en este caso son dos concejales del Ayuntamiento de Madrid, dos concejales de Ahora Madrid, que están luchando y combatiendo la corrupción, por cierto, del Partido Popular. Respecto a la pregunta del formato en el que tiene que comparecer Puigdemont, pues el que mejor facilite las posibilidades de que esa comparecencia facilite, valga la redundancia, la convocatoria de un referéndum pactado con garantías en el que puedan participar
todos los catalanes y todas las catalanas. Saben ustedes que nosotros creemos que esa es la única solución posible a la cuestión territorial en Cataluña. Creo que hemos tenido en el debate, por ejemplo, de la moción de censura sobrado tiempo para hablar de esta cuestión y para explicar cuál es nuestra propuesta y, por tanto, el formato entendemos que el que mejor facilite que se puedan abandonar las vías unilaterales, el choque de trenes y la confrontación, y encontrar un mecanismo de negociación y de diálogo que permita, insisto, acordar un referéndum pactado y que los catalanes y las catalanas se puedan expresar en las urnas, todos y todas, y con garantías y con reconocimiento internacional a ese referéndum y, por tanto, que nos implique a los políticos para asumir lo que los catalanes y las catalanas hayan decidido. Respecto a si nos parece bien o mal una reunión a 3, miren, nosotros somos un grupo parlamentario, somos diputados y diputadas y nuestra obligación es reunirnos con todo el mundo en todos los formatos que sea necesario. No sé cómo decirles, nosotros tenemos que hablar con todo el mundo y esto no es una situación nueva, esto lo venimos haciendo, y ustedes lo saben, desde el minuto 1 que empezó la legislatura y en situaciones muy diversas. A veces luego es posible llegar a acuerdos y otras veces no, y también hay grupos políticos con los que otros grupos políticos llegan más fácilmente a acuerdos y otros con los que es más complicado. Pueden imaginarse que nosotros, aunque hablamos con el Partido Popular, pues tenemos serias dificultades para ponernos de acuerdo. Normalmente estamos en posiciones antagónicas con el Partido Popular, por ende también con su muleta naranja en las cuestiones principales que afectan al país. Pero de ahí digamos, en lo que atañe a la pregunta, nosotros tenemos que reunirnos con todos. Insisto en decirles lo mismo que les decía antes, creo que no hay ningún ciudadano que asuma una suerte de equidistancia entre quien está haciendo oposición y quien sostiene al Gobierno, entre quien presenta una moción de censura al peor Partido Popular y quien sostiene, incluso a pesar de saber que hay chivatazos, incluso a pesar de saber que hay uso partidista de las instituciones, incluso a pesar de saber que estamos viendo graves injerencias en el Poder Judicial denunciadas por el propio Poder Judicial, pues una muleta naranja que sostiene a ese Partido Popular, insisto, a pesar de saber que es probablemente el Partido Popular, el peor Partido Popular de las últimas décadas. No hay equidistancia posible y yo creo que eso es una evidencia, pero a partir de ahí nosotros hablaremos con todo el mundo, como venimos haciendo desde el principio y como por otra parte es obligación para todas las fuerzas parlamentarias. Y sobre el plan de rescate a jóvenes, por último, pues nosotros creo que el otro día Pablo Iglesias pudo explicar con detalle y detenimiento cuáles son nuestras medidas o nuestras propuestas que entendemos prioritarias para el país. Por supuesto que la atención a las personas jóvenes, antes lo decía al inicio de la intervención que hacía, nosotros vamos a preguntar al Gobierno en esta sesión de control al respecto de la situación de paro gravísima que viven y de desempleo que viven los jóvenes, que vivimos los jóvenes en nuestro país. A partir de ahí hay muchas propuestas de las que se puede hablar, siempre teniendo en cuenta dos elementos. El Gobierno del Partido Popular se está caracterizando por tomarse bastante a la ligera las decisiones del Legislativo. Tanto es así que hay un conflicto entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, precisamente porque al Gobierno está permanentemente buscando las fórmulas para impedir que el Legislativo legisle. Digo esto para clarificar que podemos pensar en muchas medidas que permitan revertir las políticas de austeridad del Partido Popular y mejorar la vida de la gente, pero que mientras el señor Mariano Rajoy esté al frente del Ejecutivo, que mientras el Partido Popular siga estando en el Ejecutivo, va a ser muy difícil que las políticas, incluso que se aprueben en el Legislativo, terminen llegando a notarse en las casas de los españoles y de las españolas. Por tanto, con especial prioridad sobre cualquier medida parlamentaria que podamos pensar que es necesario pensarlas, hay una prioridad que es echar al Gobierno del Partido Popular. E insisto, el Gobierno del Partido Popular ahora mismo no tiene mayoría parlamentaria, lo demostró la moción de censura para seguir al frente del Gobierno, y hay posibilidades de construir una mayoría alternativa que no solo haga una o dos medidas parlamentarias que son necesarias, sino que desaloje al Partido Popular y permita que exista en nuestro país un Gobierno que no cometa injerencias en el Poder Judicial, que no chive informaciones a los corruptos o que no legisle en contra de la mayoría de los españoles. Sí, yo quería preguntar, retomando el tema del CETA, una cosa muy breve, saber si esa votación ha supuesto una primera decepción de ese nuevo PSOE, en el sentido, ayer ya lo hablaban en la rueda de prensa después de la ejecutiva, de que era un primer examen y finalmente el PSOE ha votado a favor de seguir con el CETA. Tiene que llegar a pleno.
y todavía tenemos tiempo. Insisto en que hay diversos diputados y diputadas del Partido Socialista que han manifestado su voluntad de construir una posición política del Partido Socialista en contra del CETA, que es un tratado de libre comercio semejante al TTIP, insisto, que nosotros creemos que pone en riesgo nuestra soberanía, la soberanía de España, y por tanto, hasta el Pleno creemos que es importante, bueno, tomar en consideración que existen diputados y diputadas del Partido Socialista que van a intentar que la posición del Partido Socialista sea otra. Si la pregunta es, ¿esa es una votación importante para demostrar con hechos todo lo que se dice? Mi respuesta es sí. Igual que la del techo de gastos, son votaciones, posicionamientos que vamos a tener que asumir en lo poquito que queda de este periodo de sesiones y que evidentemente permitirán demostrar con hechos, además de con palabras, que se está del lado de la oposición y no del lado del Gobierno, como quiere estar, por ejemplo, la muleta naranja del Partido Popular Ciudadanos, ¿no? ¿Qué tal? Buenos. Me da igual una u otra. Sí, quería preguntar por la moción de mañana del PDeCAT. Son 4 puntos nuevos, renovados de esta misma mañana, y quería saber cuál será la posición de Unidos Podemos. Gracias. Pues todavía los compañeros de En Comú Podem lo están estudiando. Creo que han podido hablar hace un ratito con mi compañero Xavi Domènech y se lo ha dicho también. Lo están estudiando los compañeros. Es un cambio en el texto de la moción que ha llegado en el último momento y, por tanto, hay que estudiarlo con detenimiento. En todo caso, la posición que nosotros tenemos, saben ustedes cuál es. Entendemos que el sentido global, pese a que se está estudiando el detalle del texto, el sentido global es tratar de impulsar desde el Parlamento español las posiciones del acuerdo, del diálogo y de impulsar un referéndum pactado, y como esa es, como ustedes saben, nuestra propuesta desde el primer momento, pues defenderemos todas aquellas propuestas parlamentarias que vayan en línea de favorecer el diálogo, de favorecer un referéndum pactado. ¿Había otra pregunta? No, ¿verdad? Vale, gracias. No. ¿Qué tal? Buenos días. Claro, vale. Sí, era yo. Quería preguntarle su valoración sobre la comparación que ha hecho Puigdemont acerca de... Ha comparado pues, la lucha contra ETA, el sufrimiento de las víctimas, con el esfuerzo o el sufrimiento que ellos están padeciendo con el proceso soberanista y la persistencia de ambos procesos. Gracias. Gracias por la pregunta. Creo que no es una comparación afortunada. Creo que así se lo ha hecho saber todo el mundo en cuanto ha tenido ocasión y, bueno, pues dejarlo ahí, ¿no? Ha sido una comparación del todo desafortunada. Sí, en el tiempo de descuento. El presidente de Cataluña no quiere traer un referéndum pactado, sino un referéndum unilateral. En ese caso, ¿creen que debería de votarse en el Pleno? Gracias. Gracias. Ustedes saben lo que pensamos. Para que un referéndum sea un referéndum, que además pueda permitir expresarse al conjunto de los catalanes y de las catalanas, y además que vincule a los políticos, no solamente a los partidos, sino a los políticos, para tomar las decisiones encaminadas a cumplir con la voluntad expresada por los catalanes y las catalanas, eso solo puede ser un referéndum pactado. Lo demás son movilizaciones que, a nuestro juicio, son, ustedes lo saben, completamente legítimas y además que no deben ser criminalizadas. Y nosotros siempre vamos a defender que esas movilizaciones puedan producirse con independencia de si estamos más en desacuerdo o no, porque entendemos que entran dentro del ámbito de lo democrático y, por tanto, nos parece bien que se produzcan con independencia de si nosotros estuviésemos o no de acuerdo en cada caso. Pero para que un referéndum sea referéndum debe ser pactado, debe poder permitir la participación de todos los catalanes, debe poder ser con garantías. Por eso nosotros vamos a apoyar desde el Parlamento del Estado todas aquellas medidas que vayan encaminadas, se lo respondía antes a su compañera, todas aquellas medidas que vayan encaminadas precisamente a favorecer ese diálogo, y no solamente a favorecer el diálogo frente al choque de trenes actual, sino a que ese diálogo termine en la convocatoria de un referéndum pactado y con todas las garantías, donde lo que se pueda escuchar es lo único que no se está escuchando hasta ahora, que es la voz de los catalanes y las catalanas. No solamente lo único que no se está escuchando, sino lo único que deberíamos escuchar si queremos dar una solución democrática a esta situación. Gracias.